Muy bien, buen día. Este es un pequeño tutorial acerca de lo que vamos a estar trabajando esta semana. Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas. Este es el primer video del material que les acabo de compartir. Recuerden que todos los números reales son aquellos que se representan en la recta numérica y aquí tenemos los ejemplos. La recta numérica comprende desde menos infinito hasta más infinito y acuérdense que la parte intermedia es nuestro cero. Todos los números que están del lado derecho del cero son positivos, los que están a la izquierda son negativos. Y aquí tenemos unos ejemplos. La clasificación que vamos a manejar son los racionales y los irracionales. Recuerden que los números racionales se clasifican también en números naturales, y en números enteros. Aquí tenemos en los naturales los números primos y los números compuestos, y los enteros pueden ser positivos, el cero, y también los negativos. Los números naturales son todos aquellos que nos sirven para contar elementos de ciertos conjuntos, que van desde el número 1 hasta el infinito, siempre positivos, recuerden eso. Dentro de estos encontramos los números primos. Una característica de los números primos, para que la recuerden, es que solamente pueden ser divididos por la unidad, es decir, por el 1 y por el mismo número. El 2 solamente puede ser dividido por 2 y 1. 3 exactamente lo mismo, y así toda la serie de primos que ya conocemos. Los números compuestos son aquellos que están precisamente elaborados con los números primos, es decir, que pueden tener más de dos divisores. Un ejemplo sería el número 9. Al número 9 lo podemos dividir con el 1, 1 por 9, el 9 también es divisor, y el 3, 3 por 3, 9. En el caso del 12, por ejemplo, tenemos como divisor al 12 mismo, al 4, al 3 y al 1, el 6 y el 2. Es decir, este tiene un mayor número de divisores. Así es que acuérdense, los números primos solamente se pueden dividir por el mismo y por el 1. Los números compuestos pueden tener más de dos divisores. Okay. Ahora, los números enteros, como ya lo vimos, pueden ser positivos, negativos, y también estamos contemplando ahora sí al cero. Es decir, va toda nuestra recta numérica completa, desde menos infinito hasta infinito, y son únicamente números enteros como su nombre lo indica. Es decir, aquí no podemos tener decimales. Dentro de esta característica no entraría, por ejemplo, el 1.5, porque ese sí ya tiene una parte decimal. Los números racionales también nosotros los conocemos como fracciones. Son aquellos de la forma P sobre Q, con P y Q en los enteros, pero Q debe ser siempre distinto al cero. Acuérdense que cuando dividimos una cantidad entre cero, este número se indetermina. Ustedes pueden hacer el ejercicio en su calculadora. 3 entre 0 y vean lo que les arroja. Dentro de las fracciones, recuerden que nosotros conocemos a las fracciones propias y a las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo valor del numerador es menor que el denominador, es decir, que valen menos que la unidad. Por ejemplo, 2 cuartos, 3 décimos y 7 quinceavos. Las fracciones impropias es completamente lo inverso. Su valor es mayor que la unidad, es decir, el numerador va a ser siempre más grande que el denominador. Por ejemplo, 5 cuartos, 13 décimos y 27 quinceavos. Los números irracionales son todos aquellos números en los que su parte decimal se conforma de una serie infinita de dígitos, pero no existe un periodo, y por lo regular son resultados de raíces no exactas. Un ejemplo, y el más conocido, es el símbolo de pi. Nosotros trabajamos, por lo general, con el valor de pi a 3.1416, aunque en realidad su número es una cifra completamente enorme. Vamos a revisar cuánto vale esta cifra. Vean, si visualizamos el número de pi, nos vamos a encontrar con que es un número larguísimo de dígitos. 3.14159265, y pues bueno, no terminaríamos jamás de conocer el verdadero valor de pi. También como ejemplo tenemos la raíz de 2, pi sobre 3 y menos la raíz de 3 sobre 4. Entonces recuerden que estos números son aquellos que en su parte decimal está conformada por una serie infinita de dígitos, pero que no existe un periodo. Dentro de los números reales podemos encontrar propiedades que se van a cumplir siempre.
tanto para la adición como para la multiplicación. Recuerden que ahora la suma la vamos a conocer como adición y a la multiplicación puede ser como multiplicación o como producto. Vamos a revisar bien estas características. Tenemos, por ejemplo, la cerradura. Si A y B están en los números reales, entonces su sumatoria va a estar en los números reales. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5, el 2 y el 3 están en los reales, el 5 también pertenece a estos. Lo mismo ocurre con la multiplicación. 3 por 2 son 6, 3 y 2 pertenecen a los reales y el 6 de igual manera corresponde a un número real. La propiedad conmutativa. No importa que sumemos primero, el resultado no va a variar. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Por ejemplo, 3 más 2 nos va a dar igual a 5 y es lo mismo que si sumáramos 2 más 3. En este caso de la multiplicación ocurre igual. 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6. La asociatividad nos indica que no importa cómo vayamos a agrupar nuestros datos. Por ejemplo, aquí podemos tener tres números reales, A, B y C. Si sumamos primero B con C y después lo sumamos con el A, va a dar el mismo resultado que sumar A más B y posteriormente C. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Otra propiedad es la distributividad. Aquí competemos a la adición y a la multiplicación, como lo podemos visualizar. A por B más C va a ser igual a A por B más A por C. Esto es muy importante porque cuando empecemos a trabajar con álgebra lo vamos a revisar. Tenemos aquí el neutro, que es el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, es decir, el número 0. Cuando sumamos, por ejemplo, para la adición, nuestro neutro aditivo sería el 0. Tenemos A más 0, va a ser A. Para la multiplicación, nuestro neutro multiplicativo sería 1. A por 1 nos vuelve a dar el mismo resultado. Tenemos también el inverso, que nos va a dar como resultado para la adición el 0. A más menos A. En este caso menos A sería su inverso. En el caso de la multiplicación sería 1 sobre A para obtener como resultado la identidad, el número 1. Tenemos de igual manera ciertos postulados para los números reales que son los siguientes. El primero de ellos es la tricotomía. Si A y B pertenecen a los reales, este símbolo, tengan mucho cuidado, lo vamos a estar trabajando a partir de ahora, por si no lo conocían, que es como una letra E, nos quiere decir que es pertenece. Si A y B pertenecen al conjunto de los reales, entonces solamente puede ocurrir uno de los siguientes casos. Que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. Esto nada más como tip, recuerden estos símbolos de mayor que o menor que, lo vamos a poder identificar muy fácilmente. Imagínense que esta es la boca de un cocodrilo. Si a un cocodrilo le pusiéramos dos bolsas de comida, ¿cuál creen que preferiría comerse? Obviamente la más grande. Entonces la boca siempre va a estar abriendo hacia el producto o el componente mayor. Así es que en este caso se leería A mayor que B o en este caso A menor que B o si lo leemos de derecha a izquierda B mayor que A. Muy bien, entonces a esto se refiere la tricotomía. Solamente puede ocurrir una de estas tres. Que A sea mayor, que A sea menor o que A sea igual a B. La transitividad se establece cuando comparamos tres números de la siguiente manera. Si tenemos que A, B y C pertenecen a los reales, entonces si A es mayor que B y a su vez B es mayor que C, entonces podemos identificar que A es mayor que C. Esto también es muy importante porque en muchas ocasiones podrá venir un ejercicio similar en su examen. El siguiente sería el aditivo. Lo mismo ocurre. Si tenemos que A, B y C pertenecen a los números reales y si A es mayor que B, entonces la sumatoria de A más C va a ser mayor a la sumatoria de B más C. Esto ocurre solamente en la adición. En la multiplicación también debemos tener mucho cuidado
porque ahí ocurre algo distinto. Y esto también nos va a servir para trabajar más adelante en nuestros ejercicios. Aquí tenemos que A, B y C pertenecen a los números reales. Si A es mayor que B, entonces ocurre lo siguiente. A por C va a ser mayor que B por C, siempre y cuando C sea positivo, como lo estamos visualizando aquí. En dado opuesto tenemos que si A por C, más bien tenemos A por C va a ser menor que B por C, con C negativo, C menor a 0. Vamos a ver un ejercicio práctico para que ustedes determinen por qué ocurre esto. Muy bien, tenemos lo que ya habíamos visualizado anteriormente, A mayor que B. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Por ejemplo, 5 es mayor que 3. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nuestra C es positiva? Es decir, C es igual a 2. Vamos a hacer las operaciones de ambos lados. Tenemos 2 por 5 es igual a 10 y 2 por 3 es igual a 6. Es decir, 10 sigue siendo mayor que 6. Y recuerden que esto lo obtuvimos, lo voy a poner un poco más hacia acá, por multiplicar 5 por 2 es mayor que 3 por 2. Muy bien, ahora veamos qué ocurre con el siguiente caso. Tomemos el mismo ejemplo de partida. Sabemos que 5 es mayor que 3, pero ahora tomemos a C negativo, es decir, C igual a menos 2. Voy a hacer los ejercicios aquí abajo para que no se nos parta de la pantalla y tendríamos lo siguiente. 5 por menos 2 es igual, recuerden las leyes de los signos, positivo por negativo me queda negativo, 5 por 2 son 10. Y ahora lo que ocurre con el del siguiente lado sería 3 por menos 2 es igual, lo mismo, positivo por negativo me queda negativo, 3 por 2 son 6. Es decir, de un lado tengo menos 10 y del otro tengo 6, menos 6, perdón. ¿Cuál es el mayor? Si nosotros nos vamos a una recta numérica, tenemos al menos 10 ubicado en este lado, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6 de este lado, 5, 4, 3, 2, 1 y aquí tendríamos a nuestro 0. Así es que el mayor en este caso vendría siendo nuestro 6. Es decir, que se cumple esta propiedad. Pues bien, regresemos a nuestra actividad. Ahora vamos a dar un breve repaso con las operaciones básicas. Tal vez tú puedes considerar que eres un experto en estos temas, pero a veces hay ocasiones en las que se nos puede ir algún punto. Vamos a ver la suma y resta con números enteros. Recuerda que los números enteros pueden ser positivos o negativos, incluyendo al 0. En este caso tenemos dos posibilidades. La primera de ellas es la sumatoria cuando los números enteros tienen signos iguales. Por ejemplo, menos 4, menos 3. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a colocar el signo que prevalece, que en este caso es el menos, y hacemos la sumatoria de los dos dígitos. 3 más 4 son 7. Lo mismo ocurre con los positivos. Recuerda que si al inicio no te aparece un signo, este siempre va a ser positivo. Entonces tenemos positivo, 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 nos queda el signo positivo, 4 más 3 son 7, más 9 son 16. Lo mismo ocurre en este caso nuevamente con los negativos. Menos, menos y menos. Ponemos el símbolo que prevalece, el negativo, y sumamos 5 más 2, 7 más 11, 18. El resultado sería menos 18. ¿Qué ocurre cuando los números que vamos a sumar o restar tienen signos diferentes?
lo primero que tenemos que hacer es comparar ambos números e identificar cuál es el mayor. En este caso tenemos menos 10 más 7. El mayor es el 10, es decir, va a ganar su símbolo, que lo pasamos como negativo y ahora sí, al mayor le quitamos el menor. 10 menos 7 nos queda 3. El resultado de menos 10 más 7 va a ser igual a menos 3. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos menos 9 más 15. Comparamos ambos números. El 15 es el mayor, por lo cual prevalece su signo, que es el positivo. Aquí no lo estoy colocando, recuerda que a veces no es necesario que lo pongamos. Y ahora sí, al mayor le quitamos el menor. 15 menos 9 son 6. 6 positivo. Vamos a revisar ahora este tercer ejemplo. Tenemos dos números negativos, menos 4 y menos 9, y el 12. Lo primero que tendríamos que hacer es agrupar los números negativos. Acuérdate que pasa en automático su signo, negativo. Ahora lo sumamos, 4 más 9 me da 13, y ahora sí puedo hacer la comparación. 3 menos 13 más 12. ¿Cuál es el mayor? El 13, por lo tal, gana su signo, que es negativo, y ahora al grande le quitamos el pequeño. 13 menos 12, me queda 1, por lo tanto el resultado es menos 1. Muy bien, recuerda practicar muy bien esto porque nos va a servir más adelante con la parte de álgebra. Vamos a revisar ahora, antes de pasar a las multiplicaciones y a las divisiones, con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Recuerda que esto vamos a trabajar exclusivamente con todo el conjunto de naturales y el cero. ¿Bien? Recuerda que los naturales son aquellos que van desde el 1 hasta el infinito, pero siempre son positivos. Decimos que A divide a B si encontramos un número C que al multiplicar por este A se convierte en B. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo mucho mejor. Decimos que el 5 divide al 20, puesto que 20 se puede reescribir de la manera 5 por 4. Muy bien. Es decir, que este elemento C vendría siendo el 4. Pero lo que nos importan son los A y los B. 20 sí es divisible entre 5. Otras maneras en las que podemos expresar es la siguiente. B es un múltiplo de A, es decir, 20 es un múltiplo de 5. A es un factor de B, es decir, 5 es un factor de 20. 20 es divisible entre A, o que A es divisor de B. Estas son las maneras en las que podemos encontrarlo. Recuerda que para identificar el máximo común divisor, que siempre por lo general está definido con letras mayúsculas, es el mayor divisor que es común a dos o más números. Aquí lo que debemos hacer es descomponer en factores primos todos los números hasta que no tengamos ningún divisor primo en común. Vamos a revisar este ejemplo. Tenemos 36, 30 y 18. Recuerda que lo vamos a descomponer por factores primos. Vamos a empezar con el primer primo, que vendría siendo el número 2. Entonces lo que hacemos es dividir. 36 entre 2 me queda 18, 30 entre 2 me queda 15 y 18 entre 2 me queda 9. Ojo aquí, el siguiente primo podría ser el número 2, porque el 18 sí lo puedo dividir entre 2. Recuerda que este es un número par, pero ¿qué ocurre con estos? 15 sin par no lo podría dividir y 9 sin par no lo podría dividir. Por eso no vamos a tomar ahora el 2. Nos vamos con el número 3. Estos sí son divisibles por el 3. 18 entre 3 son 6, 15 entre 3 son 5 y 9 entre 3 son 3. Ahora revisemos cuáles son las posibilidades para dividir los siguientes. Y nos encontramos que el 5 es un número primo, pero el 6 no es divisible entre 5 ni 3 entre 5. Así es que hasta aquí detenemos nuestra descomposición y nuestro máximo común divisor lo encontramos al multiplicar estos datos que ya ubicamos. 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que el máximo común divisor de 36, 30 y 18 va a ser el número 6. Ahora vamos a ver qué ocurre con el mínimo común múltiplo. En este caso sí tenemos que descomponer todos los números en sus números primos, en sus factores primos, hasta que los elementos lleguen a la unidad, ¿vale? Hasta que lleguemos hasta el 1. Entonces comenzamos con el 2,
Dividimos, volvemos a hacer una división con el 2 que es primo, entonces llegamos a que este sí lo podemos dividir, es 9, 6 sí lo podemos dividir entre 2, nos quedamos en 3, y el 15 no lo podemos dividir entre 2, por lo cual baja directamente. Ahora nos vamos con el 3, nos queda como resultado 3, llegamos aquí, vean, a la identidad, al número 1, y esta ya la podremos bajar de manera automática, y 15 entre 3 nos da 5. Ahora volvemos a aplicar en esta fila nuestro número primo 3, 3 entre 3, 1, llegamos a la identidad, a este ya no le vamos a hacer nada, lo bajamos de manera automática, y el 5 no es divisible entre 3, por lo cual baja directo. Y terminamos con nuestro primo número 5, hasta llegar a las unidades. Si nos damos cuenta, ya llegamos aquí, y ahora lo que tendremos que hacer para encontrar al mínimo común múltiplo es multiplicar todos estos factores primos que identificamos. 2 por 2, por 3 por 3, por 5. Y el mínimo común múltiplo de 36, 12 y 15 va a ser 180. Esto va a ser muy importante cuando realicemos operaciones con fracciones. Vamos a ver lo siguiente. Como les decía, esto nos va a servir para llevar a cabo suma y resta de fracciones, y en este sentido hay que recordar una cosa. Recuerden que esta es una fracción, la parte que está arriba se llama numerador y la parte que está abajo se llama denominador. Muy bien, tenemos dos tipos de fracciones. Cuando tienen un denominador común, lo que haríamos aquí es que los numeradores se suman o se restan acorde al ejercicio, y el denominador común pasa tal cual. Entonces aquí en el ejemplo tenemos 2 séptimos más 8 séptimos más 3 séptimos. Nuestro denominador común es 7, lo pasamos de manera directa y vamos a sumar únicamente los numeradores. 2 más 8 son 10, más 3 son 13, y entonces nos queda 13 séptimos. Aquí lo que estamos haciendo es convirtiéndolo a una fracción mixta. Recuerda que las fracciones mixtas, contienen un número entero y una fracción propia. Recuerda que las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. En este caso tenemos combinadas sumas y restas. Nuestro factor común es 3 y lo que hacemos es pasarlo directamente. 5, ponemos el signo, más 7, ponemos el signo, menos 10. Hacemos la operación y el resultado nos quedaría 2/3. Ahora, ¿qué ocurre cuando nuestro denominador es distinto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la siguiente operación. 3 cuartos más 5 medios menos 7 octavos. Si nos damos cuenta, los denominadores no son comunes, por lo cual tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de estos. Entonces volvemos a colocar nuestra línea, 4, 2 y 8. Hacemos nuestra operación y encontramos que el mínimo común múltiplo va a ser 8. Este 8 lo vamos a poner de este lado, este ahora va a ser nuestro denominador común. Y lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a dividir 8 entre cada uno de los denominadores y lo vamos a multiplicar por su numerador. 8 entre 4 me da 2, por 3 me da 6, que es esto que tenemos aquí. 8 entre 4 es el 2 que tenemos y el 3 prevalece. Lo mismo ocurre de este lado con el 5. 8 entre 2 son 4 y dejamos el 5 que ya estaba. Igual hay que respetar el signo. 8 entre 8 me da 1 y recuerden el signo y el 7 que ya teníamos que prevalecía. Hacemos la operación y obtenemos el resultado. Para esto nos va a servir el mínimo común múltiplo a la hora de realizar sumas y restas con fracciones. Esta parte es muy sencilla, la parte de la multiplicación y la división. Recuerda que debemos aplicar las leyes de los signos. Para la multiplicación, al multiplicar signos iguales, siempre va a ser positivo. Positivo con positivo es positivo, negativo con negativo, positivo. ¿Qué ocurre cuando tenemos signos contrarios? Siempre nos va a quedar negativo. Positivo por negativo, negativo, negativo por positivo, negativo. Entonces recuerda, al multiplicar signos iguales, siempre me queda positivo.
signos desiguales, negativo. Lo mismo ocurre con la división. Si dividimos signos iguales, siempre me queda positivo, signos distintos, negativo. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos menos 3 por 4. Esta parte también es importante, déjenme hacérselas un poquito más grande para que no perdamos aquí el hilo. En la multiplicación, ahora vamos a utilizar estos signos que son los paréntesis. A veces ocuparemos los corchetes o las llaves. Cuando no tenemos, y déjenme hacerlo más grande para que ustedes lo puedan visualizar mejor, cuando no tenemos un símbolo o un signo en medio de estos dos paréntesis, significa que lo que estamos haciendo es una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo sería menos 3 por 4. Lo primero que tenemos que hacer es detectar el símbolo del resultado. El signo, perdón, del resultado. Negativo por positivo. Acuérdense que les dije que si no aparecía el símbolo o el signo, perdón, siempre es positivo. Menos por más, menos. Son signos opuestos. Y ahora sí multiplicamos los enteros. 3 por 4, 12. Lo mismo ocurre con la división. Aquí tenemos un número negativo y aquí, aunque no se vea, tenemos un signo positivo. La división de signos opuestos siempre nos va a quedar negativo y este sería el resultado. 76 entre 19 me queda 4. Si vemos lo siguiente, ocurre esto. Menos por menos son signos iguales, me queda positivo y 5 por 7, 35. Aquí esta ya está un poco más compleja, pero es el mismo procedimiento. Tenemos primero una multiplicación y después haremos la división. Negativo por positivo, signos distintos, me queda negativo, 3 por 12, 36. Pasamos el denominador de igual manera, menos 4, y ahora tenemos una división. División de números iguales, me queda positivo, y 36 entre 4 me queda 9. Muy bien, ustedes pueden seguir practicando con los ejercicios que les compartí. Ahora vamos a hacer la multiplicación y la división con números racionales o con fracciones. La multiplicación es lo más sencillo que podemos encontrar. La multiplicación se hace de manera directa, es decir, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Recuerden no olvidar las leyes de los signos. Por ejemplo, tenemos 5 sextos por 2 quinceavos. Multiplicamos numerador por numerador, 5 por 2 y denominador por denominador, 6 por 15 en la parte de abajo. 5 por 2 me queda 10, 6 por 15 son 90 y hacemos la simplificación. Muy bien, aquí ocurre también otra cosa que ustedes deben de tomar mucho en cuenta. Y déjenme hacerlo más grande para que lo puedan visualizar mejor. Vamos a arrastrar esto para acá. Tenemos este ejercicio, estamos multiplicando menos 3 por 7 doceavos. Para que podamos hacer una multiplicación directa, a este menos 3 debemos convertirlo en fracción. ¿Y eso cómo lo encontramos? Vean, aquí lo que estamos haciendo es, se respeta el signo, queda la parte entera en la parte superior y en la parte inferior como denominador está el 1. Recuerden que todo número dividido entre 1 va a ser el mismo. 3 entre 1 es el 3. Y aquí ya lo tenemos escrito como fracción. Ahora sí, lo podemos continuar. Tenemos, ahora por leyes de los signos, menos por más, signos opuestos, me queda negativo y ahora sí multiplico directo. 3 por 7 son 21 y 1 por 12, 12. Puedo simplificar, estos son divisibles entre 3, 21 entre 3 son 7 y 2 entre 3 son 4. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora tenemos una fracción impropia, perdón, una fracción mixta. Recuerden que las fracciones mixtas están compuestas por un entero y por su parte fraccionaria. Para convertir esto a una fracción impropia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El denominador, perdón, siempre permanece, que es el 4, y hacemos la multiplicación. Denominador por la parte entera y le sumamos su numerador. En este caso, 4 por 2 son 8, más 1 son 9. Es decir, que 2 enteros con un cuarto va a ser igual a 9 cuartos. Ahora sí, podemos hacer la multiplicación directa.
los dos son positivos, entonces el resultado será positivo. Numerador por numerador y denominador por denominador hasta obtener el resultado. Recuerden que ustedes ya tienen ejercicios para que los puedan seguir trabajando. Ahora vamos a trabajar con las divisiones. Recuerda, en este caso lo que vamos a hacer es un producto cruzado o en zigzag, pero recuerda que estamos trabajando con producto, es decir, vamos a multiplicarlo. Lo que haríamos ahora sería multiplicar numerador por denominador y denominador por numerador. Vamos a ver los siguientes ejemplos. De igual manera, hay que respetar las leyes de los signos. Aquí tenemos los números, son positivos ambos, y entonces lo que haríamos sería en zigzag, numerador por denominador, lo ponemos en el numerador. Arriba, abajo, arriba. 2 por 5, porque es un producto cruzado, recuérdalo. Y ahora, abajo, arriba, abajo. Denominador por numerador va en el denominador. Acuérdate, es un zigzag. 3 por 4 va abajo, son 12. Y obtenemos el resultado. Lo mismo ocurre con nuestro ejercicio número 2. Recuerda que si tenemos una parte entera, lo único que tenemos que hacer es meterle un denominador como un 1 y hacemos ahora sí nuestra división. 3 por 7 son 21 y 1 por 9 son 9 y hacemos nuestra simplificación. No importa aquí la cantidad de elementos que tú tengas. Recuerda que siempre va a ser cruzado. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y al contrario, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ten mucho cuidado. Y recuerda, multiplicación es directa, división es cruzada. Ahora, vamos a terminar ya este pequeño tutorial con la determinación de expresiones algebraicas. Un término algebraico es la expresión utilizada para generar una cantidad que se conoce como monomio y sus elementos son el coeficiente o coeficientes, la base o las bases y los exponentes. En este ejemplo tenemos el siguiente término, menos 4x cuadrada y cúbica. El coeficiente es el número entero con el que estemos trabajando. En este caso sería menos 4. Las bases son las variables. Recuerda que las variables son datos que no conocemos y generalmente se representan por letras. En este caso sería X y Y. Y los exponentes son los respectivos a cada una de nuestras bases. Al cuadrado y al cubo. 2 y 3. Vamos a ver el siguiente término. Tenemos m por n. Nuestro coeficiente sería 1. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos aquí el número, siempre tenemos un 1 presente. Las bases serían nuestras literales m y n. Y los exponentes, aquí como no se ven los exponentes, de nueva cuenta, van a ser 1. Muy bien, ahora en este tercer ejemplo tenemos menos 2 tercios de x más y al cuadrado. Nuestro coeficiente es la parte fraccionaria con su signo, menos 2 tercios. Vean aquí qué ocurre con la base. La base va a ser x más y. ¿Por qué no ocurre lo mismo acá arriba? Porque todo esto, el x más y, es un componente, es una base que está siendo elevada a un exponente. Entonces lo vamos a tomar como x más y su exponente sería el cuadrado. Ahora, vamos a leer algunos de los enunciados más importantes de nuestro lenguaje algebraico. Por ejemplo, si decimos el doble de un número cualquiera, recuerda que ese número cualquiera, como no lo conocemos, lo vamos a identificar como una literal, en este caso x. Al ponerle un 2 antes, quiere decir que lo estamos multiplicando por 2. El doble de x, 2x. La diferencia de dos números cualquiera sería x menos y. Recuerda que a la suma le vamos a llamar adición, a la resta le vamos a llamar diferencia. Ahora, el cubo de la suma de dos números cualquiera vendría siendo, primero haríamos la suma y después elevaríamos su resultado al cubo.
Así puedes encontrar tú más ejemplos. Recuerda que viene una lista de ejercicios para que tú puedas ir trabajando esta parte y es importante que la refuerces para cuando empecemos a trabajar ahora sí con nuestras operaciones. Muy bien, dentro del álgebra vamos a encontrar los términos semejantes. Estos términos semejantes son aquellos que tienen las mismas bases afectadas por los mismos exponentes. Ojo con eso, las mismas bases afectadas por los mismos exponentes. Y como ejemplo tenemos que 3x cuadrada es semejante en su término con menos 2x cuadrada. Estamos viendo que la base es x y el exponente es 2. En este caso, un medio de x cúbica por y con 5x cúbica con y. Las bases son las mismas, xy, y sus exponentes son los mismos, 3 y 1. Aunque en la y no se ve, pero recuerda que es un 1. Vamos a ver cuáles no son términos semejantes. Por ejemplo, 3x cuadrada con y no es término semejante de xy cuadrada. ¿Por qué? Vean, las bases son x y y. Aquí sí se cumple, pero los exponentes, ¿qué ocurre? X tiene un exponente 2, pero aquí lo tiene como 1. Entonces, en automático, desechamos que sean términos semejantes. Lo mismo ocurre con este ejemplo. 4x cúbica con 5x. La base es la misma, que es la x, pero el exponente no corresponde. Esto nos va a servir para cuando realicemos la reducción de términos semejantes. Lo que vamos a hacer es sumar o restar los coeficientes, que recuerda que son los numeritos o los dígitos que tenemos antes de nuestras variables. Y en los términos semejantes no vamos a alterar los exponentes ni tampoco las bases. Aquí vamos a revisar el primer ejemplo. Tenemos 4x menos 9x. Podemos ver que las bases son iguales y su exponente es uno de las dos. Lo que haríamos sería sumar únicamente los coeficientes. 4 menos 9. Aquí acuérdate lo que habíamos revisado anteriormente. Gana el número 9, por lo tal el resultado va a ser negativo y al grande le quitamos el pequeño. 9 menos 4 son 5. El resultado sería menos 5x. Vamos a revisar ahora esto. Tenemos menos 3mn más 7mn menos 2mn. Si nos damos cuenta, son exactamente las mismas bases con los mismos exponentes. Hacemos operaciones con sus coeficientes, menos 3 más 7 menos 2, y el resultado nos queda 2mn. Recuerda que las bases y los exponentes no se afectan. Y pues bueno, este es un ejemplo un poco más extenso para que tú puedas revisar este procedimiento. Aquí lo importante que quiero que veas es que tanto las bases como los exponentes nunca se modifican. Con lo único que estaremos trabajando será con los coeficientes. Por último, vamos a trabajar la parte del valor numérico. Siempre que nos den una expresión algebraica y nos indiquen el valor numérico de las variables, lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores dentro de nuestra función. Déjame hacer más grande este ejercicio para que puedas visualizarlo mucho mejor. Tenemos a cúbica menos b sobre a cuadrada menos b cuadrada. Nos están indicando que tenemos a igual a 1, b igual a 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores dentro de estas fórmulas. En donde va la a pondremos el 1 y en donde va la b pondremos el 2. Tenemos que 1 al cubo es 1 menos 2. 1 al cuadrado es 1 menos 2 al cuadrado y aquí están los resultados. Lo mismo, recuerda que vamos a jugar con los números. Aquí podemos observar que es una resta, el mayor número es negativo, por lo cual pasa el signo negativo, al grande le quitamos el pequeño, queda 1, lo mismo ocurre abajo. Ahora tenemos una división de negativos, división entre signos iguales, pasa positivo y obtenemos nuestro resultado. Recuerda que esto lo podemos determinar sustituyendo los valores que nos arrojen en los respectivos ejercicios. Así es que muy bien, ahora sí puedes empezar a contestar estos ejercicios y nos vemos en la clase práctica.